Bienvenido a un video sobre prueba integral, para la convergencia de una serie infinita. La prueba integral indica que, si f es una función continua decreciente positiva en el intervalo de 1 a infinito, de modo que f es igual a 1 sub n. Es decir, cuando la entrada en la función es n, es igual a la fórmula para generar los términos en la serie. Entonces si la integral en el intervalo de 1 a infinito converge, entonces también lo hace la serie infinita. Y si la integral diverge, entonces la serie infinita también diverge. Un par de otras notas rápidas aquí. El intervalo no necesariamente tiene que comenzar en 1. Y la función no necesariamente tiene que estar disminuyendo. Solo necesita estar disminuyendo para un valor de x mayor que 1. Entonces, no vamos a probar esta prueba aquí, pero aquí está la idea. Si consideramos la serie armónica y la función y es igual a 1 sobre x, la prueba integral establece que si podemos determinar el área debajo de la función y encima del eje x en el intervalo de 1 a infinito como vemos aquí, entonces esta serie infinita será convergente. Y si esta integral impropia es divergente, entonces también lo es la serie infinita. Echemos un vistazo más de cerca a esta serie armónica. Ahora, siempre es una buena idea aplicar la prueba divergente enésimo término antes de comenzar, lo que significa que si tomamos el límite, a medida que n se acerca al infinito de 1 sub n, que es 1 sobre n en este caso. Si esto no es igual a 0, entonces esto divergiría. Y observe que este límite es igual a 0. Entonces pasa el enésimo término prueba divergente. Lo que recuerde no garantiza que esto converja, solo nos dice que sí pasa la prueba divergente enésimo término. Entonces, tenemos que aplicar una prueba diferente para determinar si converge. Si queremos aplicar la prueba integral, vamos a dejar que f sea igual a 1 sobre x, ya que f será igual a 1 sub n. Así que ahora encontraremos la integral, de 1 a infinito de 1 sobre x, con respecto a x. Si esto converge, también lo hace la serie. Si diverge, también lo hace la serie. Esta es una integral impropia, por lo que indicaremos que es igual al límite cuando b se acerca al infinito de la integral de 1 a b de 1 sobre x con respecto a x. Esto nos va a dar el límite cuando b se acerca al infinito de registro natural x. Ahora vamos a reemplazar x con b y luego x con 1. Entonces tendremos el límite a medida que b se aproxima al infinito del registro natural b menos registro natural 1. Bueno, cuando b se aproxima al infinito, también lo hace el registro natural b, y el registro natural 1 es igual a 0. Entonces esto sería igual al infinito que no existe. Esto nos dice que la integral diverge y, por lo tanto, también lo hace la serie armónica, basado en la prueba integral. Antes de echar un vistazo al siguiente ejemplo, recuerde que esto sería 1 por encima de la primera potencia. La razón por la que quiero señalar eso es que ahora echaremos un vistazo a la serie generado por 1 sobre n a la potencia de 1.1. Entonces el exponente en n es un poco más grande. Veamos qué pasa en este caso. Deje f igual 1 sobre x al punto 1 una potencia. Y esta función es positiva, decreciente y continua en el intervalo dado. Entonces, sigamos adelante e intentemos determinar si la integral impropia diverge o converge. Voy a seguir adelante y reescribir esto como x en el punto negativo 1. Como esta es una integral impropia, tomaremos el límite a medida que b se aproxima al infinito, de integral de 1 a b. Entonces agregaremos 1 al exponente, eso nos dará x al punto negativo 1. Todo sobre el punto negativo 1. Evaluamos esto en y1. Antes de hacer esto, voy a seguir adelante y reescribir esto de una manera diferente. Esto sería x para la décima potencia negativa. Y esto sería una décima parte negativa en el denominador. Reescribamos esto una vez más antes de encontrar el límite. Dividir por una décima negativa es lo mismo que multiplicar por una 10 negativa. Entonces tendremos 10 negativos. Luego lo moveré al denominador. Entonces será x a la potencia de una décima.
Ahora seguiremos adelante y reemplazaremos x con y x con 1. Entonces tendremos 10 negativos, más de b a la décima parte. Menos negativo 10 sobre 1 a la décima parte. Cuando b se acerca al infinito, esto se acerca a 0. Y esto no se ve afectado por b, por lo que solo será positivo 10 sobre 1, que es solo 10. Observe que esta integral impropia converge, y por lo tanto, también lo hace esta serie infinita, basada en la prueba integral. Observe si este exponente en n es un poco más grande que 1 converge, pero en el ejemplo anterior cuando n es igual a 1 diverge. Y volveremos a esta idea en el próximo video cuando discutamos la prueba de la serie P. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un problema más. Utilizando la prueba integral. Este va a estar un poco más involucrado. Así que f sea igual a log natural x. Dividido por x al cuadrado que nuevamente es continuo, decreciente y positivo en el intervalo. Entonces configuraremos nuestra integral impropia de 1 a infinito, de log natural x. Y voy a reescribir esto como x para los dos de x negativos. La razón por la que voy a hacer eso es que vamos a tener que integrar esto usando la integración por partes. Recuerde que la integración por partes indica que u de v es igual a uv menos integral de v de u. Entonces, si dejamos que u sea igual a log natural x, eso significa que dv tendrá que ser x para los dos de x negativos. Entonces, si v es log natural x entonces du será igual a 1 sobre x de x. Y para encontrar v tendremos que integrar esto. Entonces, agregaremos 1 al exponente, que será x al negativo. Dividido por 1 negativo, por lo que será negativo sobre x. Entonces, tenemos el límite cuando v se acerca al infinito. Dv se sube. ¿Cuál sería? Log natural negativo x sobre x. Menos la integral de 1 a b de v du. Bueno, aquí está v y aquí du, así que vamos a tener 1 negativo sobre x al cuadrado de x. Esto va a ser más. Y en lugar de escribir 1 sobre x al cuadrado, escribiré x a los dos de x negativos. Vayamos y encontremos este antiderivado. Bueno, si sumamos 1 al exponente, eso sería x al negativo, dividido por 1 negativo. Entonces tendremos 1 negativo sobre x. Avancemos y coloquemos x con b y luego x con 1, y luego determinemos este límite. Entonces, tenemos un registro natural negativo b sobre b menos 1 sobre b menos registro natural negativo 1 sobre 1 menos 1 sobre 1. Ahora, para determinar este límite, a medida que b se aproxima al infinito, tendríamos que aplicar la regla del hospital a esta fracción, lo que debería darnos 1 negativo sobre b sobre 1. Entonces esto se acerca a 0. Esto se acerca a 0 cuando b se acerca al infinito. El registro natural 1 es igual a 0, entonces esto es 0. Y esto no se ve afectado por b. Entonces tenemos menos negativo 1. Entonces este límite es igual a 1. Por lo tanto, podemos afirmar que esta serie infinita converge. Y eso lo hará para este video. A continuación, veremos la prueba de la serie P. Espero que hayas encontrado útil este video.